Gracias al señor Gilberto Rubio Ruiz. Damos la bienvenida a todas y todos ustedes en esta mañana, la mañana de sábado, donde son bienvenidos cada uno de ustedes. Y primeramente pido un aplauso para todos ustedes presentes invitados de esta mañana. Un aplauso para ustedes. Y hoy, en esta mañana, presento a nuestras invitadas e invitados especiales para este evento. Gracias por su presencia. Licenciada Laura Lisset Moncayo Villanueva, en representación de nuestro alcalde Gilberto Rubio Ruiz. Regidora comisionada de Turismo, precisamente. Gracias también por su presencia, doctor Juan Carlos Santander Ontiveros, historiador, y quien hoy presenta esta ponencia. Gracias, maestro Eleuterio Olarte Tiburcio, director general de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. Licenciado Javier Gutiérrez Hernández, cronista de nuestra ciudad. Profesor Cecilio Morales Vázquez, jefe del sector 05 de Educación Indígena. Profesor Nicolás Pérez González, jefe del sector 011 de Educación Indígena. Gracias también, maestro Filiberto Pérez Antonio, jefe del sector 14. Profesora María Hernández Morales, directora municipal de Lengua Totonacú. Gracias, maestra. Profesor Emilio Francisco Dorantes, presidente del Consejo de la Protección y Preservación de la Ceremonia Ritual de Voladores. Gracias también a nuestros invitados que hoy están con nosotros. Y me refiero precisamente al licenciado Leonardo Saleta Juárez, cronista del municipio de Poza Rica. Gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, y de antemano también muchas gracias por estar, y parte de sus actividades las comparte hoy con nosotros también Jimena López Castillo, Jimena Primera, reina de Corpus Christi 2021. Bien, vamos a dar inicio a esta plática donde los apuntes históricos sobre la vida y muerte de Serafín Olarte hacen alusión a un gran papanteco, pero sobre todo un gran personaje que ha dejado huella a lo largo y ancho de nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país y a nivel internacional. Para ello voy a ceder el micrófono a la licenciada Laura Lisset Moncayo Villanueva para que escuchemos la bienvenida para todos ustedes a nombre de su alcalde, ciudadano Gilberto Rubio Ruiz. Muy buenos días a todos. Saludo con mucho cariño, con mucho respeto a todas las personas aquí presentes. A nombre del alcalde Gilberto Rubio Ruiz, que el día de hoy por cuestiones de agenda no pudo estar presente, para mí pues realmente es una fortuna el hecho de que pueda yo estar en su representación. Al doctor Juan Carlos Santander Ontiveros, buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al maestro Eleuterio Olarte Tiburcio, director general de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, muchas gracias, muy buenos días. Saludo con mucho respeto y mucho cariño al maestro Cecilio Morales Vázquez, a nuestro cronista de la ciudad, muy buenos días, al cronista de la ciudad de Poza Rica, Leonardo Saleta Juárez, a nuestra reina y a todas las personas aquí presentes. Como les decía, para mí de verdad es un gran honor estar el día de aquí. Hace un tiempo tuve la oportunidad de hablar vía Facebook, como ahora está de moda, ¿no?, en nuestras redes sociales, con el historiador Juan Carlos Santander, porque tuve la necesidad de adquirir un libro, Entre Vainillales y Fusiles, y realmente para mí creo que la vida siempre nos pone en el momento correcto, y para mí de verdad es un gran gusto conocerlo personalmente, de verdad me da muchísimo gusto. Y bueno, en cuanto a lo que se refiere al día de hoy, apuntes históricos sobre la vida y el fallecimiento de Serafín Olarte,
Creo que somos muy afortunados, muy bendecidos de poder tener gente, de contar con gente que nos hable y nos nutra un poquito más sobre todo esto. Y pues comencemos el evento. Muchas gracias. Gracias, licenciada Laura Lisset Moncayo Villanueva, regidora comisionada en turismo. Bien, vamos a escuchar a continuación la voz del maestro Eleuterio Golarte Tiburcio, quien como director general de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas corresponde leer, platicar, comentar, compartir la semblanza del doctor Juan Carlos Santander Ontiveros, el historiador que hoy comparte toda la información para todos nosotros. Adelante, maestro Eleuterio Golarte Tiburcio. Kasi sa nalapan, sa nagpupon, natakabalan, gusto ko na po. Kita magsumilito, una po nga baksin, nag-check, kimpula tamangkan. Di makamakti naman na sa kalalakis ko, Juan Carlos Santander Ontiveros, sagat aking kalit at suwilanan, Nicola Menches na tamat, namalang kakis ko, kintakamkan sa referulan. Najupas kat sini, kinka makamakti naman, kuko, kimabaksinakan, nema, tas ko nito, lagi tas ko mano, pero chiminis kapuso ko, sa atong nama, Buscat, nama suman, Lisset Villanueva, Laura Lisset Villanueva, mis nakapuso ko mapaksinat, Gilberto Rubio, Ruiz, inachuka wanian kasi sa makapitsin, kita kabanan, ama wala ng katuko, Lisset Taligantin, pas kakatsinian, ay wala na, ejichinin. Buenos días, amigos y amigas, autoridades municipales, educativas, representantes de organizaciones, maestros y maestras, ciudadanos. Agradezco que nos haya dado cobijo nuestro alcalde y presidente municipal, el ciudadano Gilberto Rubio Ruiz, que está muy bien representado a través de la regidora y licenciada Laura Lisset Villanueva. Muchas gracias por habernos dado apertura en este lugar. Saludo de manera cordial a cada uno de los cronistas, de los líderes, de los maestros y maestras, organizaciones civiles, y recibimos con mucho entusiasmo y estamos muy congratulados que esté con nosotros el doctor Juan Carlos Santander Ontiveros, historiador y que del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que el día de hoy nos viene a hablar sobre los apuntes históricos sobre la vida, el fallecimiento de Serafín Olarte, 1812-1819. Dicho en Tutunecú, Amamen Lichiminan, Eslatama, Chula, Mis, Inamar, Langachishko, Ponican, Serafín Olarte, Quintacapacal. Esta plática que va a haber el día de hoy es el resultado del trabajo que hemos venido haciendo de manera muy estrecha entre los líderes regionales, líderes locales y académicos Tutunacú, que en su mayoría se encuentran y se identifican con la educación indígena y con organizaciones civiles, en el sentido de que desde que llegó el ciudadano, el ingeniero Mariano Romero como alcalde de este municipio de Papantla, nuestro primer encuentro que tuvimos en el 2018 fue plantearle de que es necesario, de que hay un hombre ilustre que ha dado su vida para la construcción de esta patria que hoy disfrutamos, que es México. Es necesario rendirle los honores necesarios a este gran hombre, a Serafín Olarte. Papantla lleva con orgullo su nombre. En 1935 se presenta ante el Congreso
del Estado para que sea modificado el nombre de Papantla de Hidalgo a Papantla de Olarte en honor a este ilustre. Y creo que es justo, hablábamos con el ingeniero Mariano Romero, de que le coloquen un monumento aquí frente a la presidencia municipal para que todos los popantecos, todos los totonacos, tanto de la Sierra de Puebla como de la Sierra de Veracruz, le podamos rendir honores como se merece cualquier otro héroe que nos ha dado patria. Con gusto nos respondió el ingeniero, y hoy estamos en esa etapa. La pandemia de alguna forma u otra ha tenido efectos, entonces no pudimos lograr en los tiempos que habíamos acordado. Tuvimos una reunión nuevamente con el doctor Juan Carlos Santander aquí en la sala de Cabildo, en donde se pudo con claridad y con precisión, con datos fidedignos, mostrar que Serafino Olarte falleció el 6 de enero de 1819. A partir de ahí hemos hecho algunos actos para honrar a este hombre en su memoria, pero que hoy estamos planteando que se coloque su monumento, y es necesario ratificar datos históricos, fehacientes, con datos duros, que diríamos, datos científicos que existan, y que nosotros como pueblo estamos muy orgullosos de que un tutunacún, un papanteco, un veracruzano haya luchado por estos ideales de la independencia de la cual hoy disfrutamos. Es la razón por la cual está el día de hoy el doctor Juan Carlos Santander Ontiveros para ahondar en esa plática que tuvimos el 26 de julio del 2019 en la sala de junta, ahondar con datos para que tengamos más sustento y que así podamos que se coloque este monumento a este hombre, a Serafino Olarte, que sabemos que se va a lograr y se va a hacer porque hemos creído siempre en la palabra de nuestra autoridad y de nuestras autoridades. Le doy para leer la semblanza del doctor Juan Carlos Santander. Juan Carlos Santander Ontiveros nació en la Ciudad de México en 1974. Cuenta con una licenciatura de Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, y es maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Actualmente es candidato a doctor en Historia por la misma Casa de Estudios, la UNAM. Ha sido profesor en las licenciaturas de Historia y Arqueología en la ENA, así como integrante del Seminario de Rebeliones Campesinas e Indígenas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entre sus principales publicaciones se encuentra el libro Entre Vainillales y Fusiles, Rebelión Indígena en el Totonacapan, 1836-1838. México, Ediciones Navarro, 2016. Artículos que ha publicado en diferentes libros y revistas especializadas en historia social mexicana del siglo XIX, así como materiales didácticos para la enseñanza de la historia. Ha realizado investigación histórica, archivística y etnográfica sobre los pueblos indios de México. Se ha desempeñado en proyectos coordinados por investigadores de centros de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como en la Dirección de Estudios Históricos de la ENA, del Museo Nacional de Antropología para la Secretaría de Educación Pública, dentro del programa de Educación Básica para Niños y Niños Migrantes PRONIM y la revista Artes de México. La historia social y regional de México en los siglos XIX y XX son las principales áreas de interés de Juan Carlos Santander Ontiveros. Actualmente desarrolla su tesis doctoral, Cultura Política Popular en el Totonacapan, las Huastecas y la Sierra Gorda en la Independencia y el México Republicano, 1810-1850, y lleva a cabo una investigación sobre la guerra de
independencia en el Totonacapan. Como habrán escuchado su semblanza, es un hombre que tiene un amplio trabajo sobre todo lo que es la región del Totonacapan, en especial las rebeliones y los levantamientos que ha habido en la época de la independencia. Pues le agradecemos mucho al doctor que esté con nosotros y que estamos muy seguros, estamos convencidos que con los datos que nos va a dar, nos va a ilustrar mayormente a partir del 26 de julio que hubo en el 19, y vamos a contar con datos recientes que nos permita poder consolidar este proyecto que tenemos como pueblo de Totonacú, gracias a los cronistas, gracias a los líderes regionales, al maestro Cecilio, al maestro Nicolás, al maestro Filiberto y a cada uno de los supervisores, maestros, asesores técnicos y el pueblo de Papantla. Pues muchas gracias y bienvenido, doctor, a este su recinto. Gracias, maestro Eleuterio Olarte Tiburcio. Bien representada la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas en su persona. Vamos a escuchar a continuación, entramos de lleno a esta plática, a esta historia que Papantla tiene a lo largo y ancho de nuestro México querido, en la voz del doctor Juan Carlos Santander Ontiveros, historiador, quien hoy viene a compartir estos apuntes históricos sobre la vida y el fallecimiento de don Serafín Olarte. Adelante, doctor. Sí, buenos días. Pues antes que nada, agradezco mucho la invitación del municipio, de los maestros. Y bueno, siempre me gusta mucho venir a Papantla, porque pues, tengo muchos amigos desde que vine por vez primera, y siempre es un gusto poder reencontrarnos. Y bueno, pues una ¿cómo decirles? Pertinente aclaración que me honran nombrarme doctor. Todavía no soy doctor en historia, estoy en ese camino, me falta poco, pero bueno, siempre es importante hacer esas aclaraciones. Soy candidato a doctor en historia. El día de hoy traigo este tema que he titulado Apuntes históricos sobre la vida, el muerte, el fallecimiento de don Serafín Olarte, 1812-1819, y en buena medida la inquietud por presentar esta conferencia obedece al interés de tener un poco más de conocimiento con base en fuentes de archivo acerca de la vida del personaje, también fuentes bibliográficas, o como solemos decir, de segunda mano, o fuentes secundarias. Entonces me voy a referir en términos muy generales a ciertos antecedentes que intentarán explicar primero lo que es la región del Totonacapan, donde nos hallamos en Papantla, y posteriormente comentar algunos aspectos de los motivos y parte de las causas que ocasionaron particularmente en la región de Papantla y el Totonacapan la guerra de independencia, para después abordar algunos datos acerca de la vida y centrarme finalmente en el fallecimiento del personaje Serafín Olarte. Entonces voy a pedir por favor que pase la diapositiva siguiente. Desafortunadamente creo que el público de atrás no sé si se alcance a ver, espero que en algún momento puedan acercarse un poco, pero bueno, guardando la sana distancia creo que no está factible, pero bueno, me voy a permitir entonces comentar que es un mapa que representa lo que suele decirse como los límites donde habitan los grupos de Totonacú desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Como podrán ver, les platico rápidamente, la región que habitaban estos
grupos, digo habitaban porque tenían un territorio muy amplio, se fue contrayendo, se fue haciendo más pequeño, hasta llegar a la actual distribución que conocemos en el centro del estado de Veracruz y parte de la Sierra Norte de Puebla. Vemos por favor la siguiente. Como también podrán ver, en este mapa es una representación muy general de que no solo habitan en la región del Totonacapan grupos Totonacún, sino también tepehuas, otomíes, náhuatl y tenec. Entonces es una región que tiene esta particularidad de habitar, cohabitar diferentes grupos indígenas. Vemos por favor la siguiente. Para el siglo XIX, principios de 1810, 1820 en adelante, la región está atravesada por una red de caminos, unos muy pequeños y otras rutas más bien establecidas que van a conectar toda la región, que sería, digamos, desde el punto de vista de las actividades comerciales y económicas, desde el puerto de Veracruz al sur hasta Tampico, con puertos intermedios muy importantes, que adquieren importancia desde entonces, como Tuxpan, y algunas pues, emplazamientos sobre la costa que durante la Guerra de Independencia, esto es sabido, los insurgentes de la región habilitaron puertos para tener contactos por donde comerciar una serie de bienes y de armas, por ejemplo. Entonces ahí tenemos como Papantla como un lugar muy importante en la selva,